Si usted, querido amigo de mi generación o inclusive de la generación intermedia, visitara un colegio, reuniera a los estudiantes de últimos grados y les preguntara qué pasó en Colombia el 10 de mayo de 1957, ¿qué respuestas creen ustedes encontrar? ¿Cuántos colombianos, jóvenes o relativamente jóvenes, maduros, saben qué pasó ese 10 de mayo y por qué pasó lo que pasó? Pues se los vamos a contar. La única dictadura militar que tuvo Colombia en el siglo XX la tuvo entre 1953 y 1957, cuando fue presidente de facto de Colombia, porque no fue elegido, fue presidente de hecho, se tomó el poder el 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla. Los partidos políticos, muchos de los partidos políticos lo acompañaron. Estábamos viviendo una situación de violencia atroz que no podía continuar. El país necesitaba paz, necesitaba quien la impusiera, y el ejército era la institución a la cual se podía acudir. Y el general Rojas Pinilla asumió la presidencia de la República, hay que decirlo, con el respaldo entusiasta de la inmensa mayoría de los colombianos. Siempre, desde luego, en el entendimiento de que ese sería un régimen transitorio que le daría lugar a una nueva forma de civilidad y de democracia. Pero el tiempo empezó a transcurrir, los abusos se cometieron, porque no hay que olvidar aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y Rojas fue asumiendo la totalidad del poder. La Corte Suprema de Justicia era una veleta que se movía a impulsos de lo que el gobierno le dijera. No había en marcha un proceso de democratización a través del Congreso. Rojas al final creó su propia Asamblea Nacional Constituyente, que empezó a trabajar con la oposición hasta que a Rojas le aburrió la oposición, se produjo la ruptura y quedó una constituyente en manos absolutas de Rojas. En esa época se cometieron abusos. Fue una época feliz para la economía colombiana porque vino una gran bonanza cafetera. El café llegó en aquella época, estamos hablando de los años 50, a $1 la libra de café. ¿Eso a cuántos dólares equivaldría hoy? Aquello fue el escándalo. Inclusive en Colombia hubo escándalo porque el café estaba a $1 la libra. Eso le permitió a Rojas ser eficiente, como lo fueron muchas dictaduras, en ciertos campos, como por ejemplo la construcción de la carretera entonces, que era una inmensa autopista de Bogotá a Tunja, del aeropuerto del Dorado, de la CAN, del Centro Administrativo Nacional, con los edificios que alcanzaron a levantarse. En fin, como muchas dictaduras, la dictadura del general Rojas Pinilla tuvo cosas para mostrar en materia de desarrollo del país. Pero al mismo tiempo, les anticipaba, empezaron los abusos. Los gobernadores eran casi todos gobernadores militares, los gobernadores de los departamentos, y en algunos casos por instrucciones de Rojas y en otras por la voluntad de poder de los gobernadores empezaron a cometerse abusos y el país empezó a protestar. Es de aquella época la matanza de los estudiantes del 8 y 9 de junio, que el país ha olvidado, estudiantes que salieron a hacerle frente al régimen militar, simplemente armados de cuadernos y de libros, y que fueron acribillados en las calles de Bogotá, primero el 8 de junio con la muerte de un estudiante y el 9 de junio con la muerte de varios otros, cuando muchísimos estudiantes salieron a protestar y a llorar la muerte de su compañero asesinado el día anterior. La matanza
de la Plaza de Toros de Santa María fue otro hecho atroz que conmovió a la nación. Una matanza que se produjo por unos servicios secretos, eso sí, servicios de inteligencia despreciables, siniestros, que cuando en la Plaza de Toros fue rechiflada la hija del dictador María Eugenia Rojas de Correa, en la siguiente corrida acudieron estos hombres vestidos de civil que cogieron a palo y tiraron graderías abajo a muchos de los espectadores, causando verdaderos desastres en el circo de toros de Santa María. Las cosas se fueron complicando. El general Rojas quiso tener respaldo político, lo buscó a través de un lema, el binomio pueblo-fuerzas armadas, que fue quedándose cada vez más solo un binomio que dejó solas a unas fuerzas armadas que perdían prestigio, que eran saheridas por las fuerzas civiles, hasta que vinieron lo que se llama las Jornadas de Mayo. El país resolvió que no soportaba más la dictadura y resolvió declararse un paro nacional. Paro desarmado, completamente desarmado. La policía reprimió varias de esas manifestaciones. En Bogotá murieron 2 estudiantes. Los estudiantes se levantaron iracundos ante la muerte de sus compañeros, compañeros que por supuesto estaban inermes y que fueron asesinados o víctimas de accidentes, pues quién lo sabrá. En la Porciúncula un sacerdote se hizo famoso, Fray Severo Velázquez, y esas muertes de los estudiantes y esas prédicas desde la iglesia de la Porciúncula y el paro general decretado para empezar en la Universidad Javeriana, paro estudiantil, que no era un paro agresivo, que no destruía ni los vidrios ni la propiedad privada, ni atacaba al ejército y a la policía, era paro de verdad. El país resolvió decir: no trabajo mientras tengamos dictador. ¿Cómo se desenvolvieron las cosas? Pues había mucho que reclamar: la muerte de los estudiantes Aparicio y Tamayo, los excesos de las fuerzas militares en muchas partes, pero había que hacer una paz. Y las fuerzas militares, el alto mando, le quitó el respaldo al general Rojas Pinilla y le dijo: usted se va del país, porque este movimiento es contra usted, no contra las fuerzas militares. Y se hizo una alianza cívico-militar que desembocó en la Junta Militar de Gobierno, integrada por 5 de los más altos oficiales del Ejército de Colombia, encabezados por el general Gabriel París. Y entonces esa Junta de Gobierno gobernaba, pero con un gabinete integrado en buena parte por civiles. Y se preparó la transición. Y surgieron entonces los acuerdos de Benidorm y de Siches entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, después refrendados por los 20 y por los 40 en Bogotá, con la dirección y la inspiración de Mariano Ospina Pérez desde el Partido Conservador, y finalmente eso permitió la creación del Frente Nacional, donde efectivamente se hizo la paz entre los partidos. La más grande operación política del siglo XX se hizo a partir del 10 de mayo de 1957, cuando el pueblo, sin armas, derrotó a una dictadura armada. El ejército, la armada, la aviación, todas las fuerzas militares estuvieron con la nación, y eso le dio paso al Frente Nacional y a 16 años de paz en las que hubo que enfrentar ya los grupos armados, los grupos guerrilleros que armaba desde Cuba Fidel Castro en contra de Colombia. Pero eso es parte de otra historia. Hoy estamos recordando el 10 de mayo de 1957, cuando el pueblo desarmado puso en derrota a un régimen militar armado, donde los militares contribuyeron de manera decisiva y donde el país pudo conseguir
un respiro de paz verdadera, la que se vivió en el gobierno, en los 4 sucesivos gobiernos del Frente Nacional.